Listo, muchachos, muy buenas noches. Vamos a ver hoy este tema. Este tema es cortico, pero es muy importante. Sale mucha pregunta de este tema. Eh, la ley 1826 del 2017, esta ley es el sistema o el procedimiento penal abreviado. ¿Qué es esto? ¿Qué es este procedimiento? Es una adecuación que se le hizo o que se le anexó, digamos, un libro que se le anexó a la ley 906, que es el procedimiento penal. Entonces, se le trató de ayudar a ese procedimiento ordinario que se realiza. Entonces, se vio que algunas, digamos, delitos que se llevaban ordinariamente, eh, no necesariamente tenían que llevar tanto procedimiento porque era un desgaste para los funcionarios y un desgaste en papelería, digamos, en temas administrativos, demasiado papeleo y demasiadas audiencias y demasiado tiempo para poder ver unos delitos que no eran tan lesivos, que no hacían tanto daño. Un ejemplo, tenemos el delito de injuria, calumnia, lesiones personales, el hurto simple por menor cuantía. Sí, son algunos delitos que, digamos, que se les puede dar un manejo más sencillo, digamos, se podrían investigar de una forma más práctica, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca este procedimiento, el abreviado. Él busca disminuir las audiencias y busca que todo sea con mayor celeridad, que sea más rápido, para que así la persona que está siendo investigada, pues más rápido se le solucione su situación, digámoslo de esta forma, y también la persona que fue víctima pueda más rápido encontrar justicia, ¿sí? Este procedimiento pues tiene unas características diferentes a los otros procedimientos. Digamos, en el procedimiento ordinario, en la 906, en el procedimiento penal, se habla que hay 5 audiencias, ¿cierto? Y, digamos, todas tienen un tiempo de distanciamiento para poderse realizar. Cada una son 30 días para poder realizarse la audiencia. Hay 3 que se hacen unidas, que son, digamos, la de la captura, legalización de captura, imputación de los cargos, ¿cierto? Que se le hacen ahí en el mismo momento, ¿cierto? Estas audiencias, en este procedimiento se puede hacer, porque cuando hay flagrancia se hacen las audiencias, pero ya no se va a hacer la audiencia de acusación, la preparatoria de juicio oral, ¿cierto? Sino que se va a hacer unificada, se va a hacer una que se llama concentrada. Entonces, eso es lo que va a tratar de hacer el procedimiento penal abreviado. Entonces, ¿para qué se crea? Se crea para descongestionar el sistema penal, ya que habían demasiadas investigaciones con tantas audiencias. Eso lleva a que los funcionarios estén muy ocupados y la justicia se demore mucho, ¿no? Aquí como tal, ¿cómo se va a desarrollar? Entonces, decíamos la clase pasada que era querella. Pero no está Tamara. ¿Y se acuerda qué es querella? No, profe. ¿No? Juan estuvo la clase pasada. ¿Se acuerda qué es querella? Juan Manuel. No, bueno, no hay problema. Decíamos que había, eh, digamos, la demanda, que era administrativa, ¿cierto? La denuncia, que es que cualquier persona puede decir que alguien cometió un delito. Es la denuncia, ¿cierto? Y la querella es que la persona que fue víctima va a reconocer y va a decir quién le ocasionó el delito, quién la afectó, ¿cierto? Entonces, bueno, esto va a existir una querella, va a haber un traslado de acusación, que es que se hace, digámoslo en términos así, se hace una carpeta donde se va a documentar toda la papelería de por qué esa persona fue la que cometió el delito. ¿Listo? Se va a llevar y se va a hacer una audiencia concentrada. En esa audiencia vamos a acusar a la persona y vamos a preparar juicio oral. O sea, de una vez se van a hacer las 2 audiencias. Es como si se hicieran 2 audiencias, pero esta se va a llamar es audiencia concentrada.
Y por último se va a hacer juicio oral, que es la lectura ya, el sobrepeso que hace el juez para verificar si la persona fue o no fue. Sí, sí, estoy quedando claro, digamos, en la comparación que estoy haciendo las dos leyes. Creo que no. Vamos a tratar de mirar. Mira, voy a tratar de bajar y les voy a mostrar todas las audiencias que hay en el otro Profe, procedimiento. Señorita. esta la verdad no entiendo muy bien qué es querella. O sea, creo que me gustaría en más Sí, disminutivo. sí. Lo que pasa es que la denuncia, es decir, Juan robó, ¿cierto? Esa es la denuncia y puede hacerlo cualquier persona, puede ir a denunciar a Juan, que Juan fue el que robó. Pero la querella la va a hacer la misma persona que fue víctima del robo. Entonces va a decir, Juan me robó una camisa, ¿sí? Digamos así. Ujú. Entonces, la querella es que la misma persona que fue víctima es la que está denunciando, es la misma que está, digamos, exponiendo el caso. Sí, Entonces, profe, ya. sí, Ujú. entonces se le llama es querella, porque hay un querellante, una persona, un doliente, una persona que está poniendo eso en conocimiento, que fue a él mismo. Esa es la querella. Es lo mismo que denunciar, solo que es la persona que fue víctima. Esa es la querella. Ah, ok. Ujú. Y la denuncia, Gracias. y la denuncia sí la puede hacer cualquiera. No importa que yo no sea, o sea, si a mí no me robaron, pero robaron a un hermano mío, yo puedo ir a poner a denunciar. Es que mire, es que él robó a mi hermana. Ya eso es una denuncia. La denuncia la Ujú. puede poner cualquiera. La querella la tiene que poner La la misma víctima. persona que sufrió el hecho. Pero Ok. sí, sobre todo esta querella se maneja mucho en, bueno, aquí el abreviado lo hacen para delitos que no fueron, digamos, que no son tan lesivos, ¿sí? Y la querella también se maneja en eso, digamos, esta persona estaba hablando mal de mí, una injuria, ¿cierto? Esta persona dijo que yo robé, una calumnia, son delitos que no son, digamos, tan gravosos como un homicidio, feminicidio, ¿sí? Entonces, son delitos que son querellables, se llaman. El abreviado, el abreviado va a manejar esos delitos querellables. Ya los delitos que ya digamos, sobrepasan, ¿sí? Esos delitos van a ser por el ordinario. Bueno, miremos aquí, lo que pasa es que quedó volteado, ¿cierto? Estas son las audiencias que se hacen por el ordinario. Más que me quedó el PDF volteado. Entonces, las tres que están de amarillo es las que se hacen en flagrancia. La audiencia de legalización de captura, la imputación de los cargos y la medida de aseguramiento, solicitud de medida de aseguramiento, ¿cierto? Se hacen las tres. Pero miren que después sigue la audiencia acusatoria y la preparatoria. Esta audiencia, en el abreviado no se va a llevar las dos audiencias por separado. Se va a llevar una sola que se llama la concentrada, ¿cierto? Y después se va a hacer la juicio oral. Entonces, aquí vamos, hay 6 audiencias. En la otra solamente se deberían hacer, digamos, 2 o 3 audiencias. Solamente. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, reducir audiencias, reducir procedimiento, reducir papelería y reducir, digamos, de alguna forma, tanto trabajo, porque el delito en realidad no lo amerita. Un ejemplo, en una injuria no hay una captura de una persona. Yo voy y pongo la querella que alguien habló mal de mí, ¿cierto? No habría que recolectar elementos, no habría que recolectar solamente con unos capturas, digamos, de una red social, podría hacer yo la denuncia. Listo. Eso lo tengo en una papelería. El juez verifica si es verídico o no, tal mira si sí es verdadero ese documento, ¿no? Y ya con eso él podría decir, sí, es culpable o no es culpable. No sería como un homicidio, que tendríamos que ir a esclarecer huellas, tendríamos que ir a mirar el arma, tendríamos que ir a mirar el lugar digamos, de los hechos, ir a tomar entrevistas, digamos, y verificar cámaras, ¿sí? Sería un trabajo que sí ameritaría llevar todas estas audiencias. ¿Para qué? Para que en esas audiencias fuéramos descubriendo pruebas poco a poco, ¿cierto? En el acusatorio, en el abreviado no se necesita porque el delito, la verdad, el delito no es tan gravoso. Entonces, hay una pregunta en el examen que decía que qué delitos eran los que se iban a investigar por el procedimiento penal abreviado. Y la respuesta correcta era
los delitos que tuvieran querella y otros, y algunos que no tienen querella. O sea, esa es la respuesta. En realidad, eso es lo que se va a hacer. Allá nos colocaban que si eran los que tenían menos de 5 años, que si eran los que tenían intramural, que si eran... Pero no, la respuesta correcta es conductas punibles que requieren querella. Esa sería la respuesta. Hay algunos que no requieren, pero esos son como unas, ¿cómo le digo? Como que los introdujeron a últimas porque son de pequeña cuantía, porque son delitos más, digamos, menos lesivos, son más pequeños, ¿cierto? Aunque diríamos, bueno, el delito es delito, sí, pero hay unos que llevan más, digamos, más consecuencias y deberían dársele más prioridad, más estudio que otros. Sí, 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 estoy dando a entender, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces el procedimiento es eso. Instaura la querella, se hace una acusación, un documento donde se hace la acusación, una carpeta. Esa acusación se lleva allá, o sea, se hace el traslado de acusación, ¿cierto? Se hace una audiencia concentrada donde llaman al señor, venga, usted dijo esto de Vicky, ¿sí? Usted dijo que Juan había robado una camisa, venga, si es verdad o no es verdad, ¿sí? En esa audiencia se determina y después se hace el juicio oral, se lee, se hace lectura. Si fue condenado o no fue condenado, ya. Y se acaba el procedimiento. Es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento que le brinda descongestión al sistema penal, porque hay muchas carpetas, muchos procedimientos y muchas audiencias. Entonces, si hacemos esto en un mes, 2 meses, digamos, de cierto modo, podríamos ayudar a que esa carpeta no esté haciendo bulto allá en los expedientes, ¿cierto? Bueno, entonces, mire, este procedimiento abarca conductas punibles que requieren querella, algunas conductas que no requieren querella, pero digamos que no son tan gravosas, ¿sí? Un hurto simple podría ser, ¿sí? Algunas conductas que no tengan señalada privación de la libertad, pero no todas las que no tienen señalada. Por eso no podría, la respuesta no podría ser las que no tienen privación de la libertad. La respuesta correcta es las conductas punibles que requieren querella, ¿sí? Bueno, algunas que no tienen privación de la libertad, y otras que sí tienen, pero son pequeñas también, ¿cierto? En los casos de flagrancia no será necesario querella. Por ejemplo, un ejemplo de este caso. La patrulla del cuadrante va patrullando y observa cómo un ciudadano está golpeando a una mujer. Él lo ve que está golpeando a la mujer. No necesitaríamos que ella ponga la querella porque está haciendo flagrancia. La patrulla lo está observando. Por eso es que en algunos casos, se retiene esa persona y la mujer dice, no, es que yo no lo voy a denunciar, yo no quiero ponerle nada, yo quiero que nos vayamos para la casa. Pero si ya se hizo el procedimiento, va a seguir él con ese proceso, porque hay una flagrancia, no necesita que ella coloque querella. Entonces, digamos, las conductas querellables serían ya cuando se lleva un procedimiento o digamos que una ciudadana va y pone la querella, que el marido la golpea y eso, se podría llevar por traslado de acusación, ¿sí? Podría llevar por el término. Pero si está haciendo en flagrancia, no hay necesidad que se ponga la querella ella. Ya que ella lo quiere hacer, también es mejor, da más soporte al procedimiento, se puede hacer mejor. Pero si ella no quiere, no importa, se puede, de igual forma se puede hacer el procedimiento. Bueno, aquí veníamos, Vicky, mire, ¿qué es la querella? Pues la querella es la acusación presentada ante un juez. Usted va ante un juez y le dice, o ante el fiscal, usted va y dice, es que lo que sucede es que yo vengo a denunciar que Juan está hablando mal de mí, está haciendo acusaciones deshonrosas. Que yo vengo a decir que Juan está diciendo que yo me robé algo, me está haciendo una calumnia. Y yo vengo a denunciar a Neider porque Neider es mi esposo y él me golpea, ¿cierto? Y yo vengo a denunciar a Tamara porque ella me golpeó y me arruinó la cara, lesiones personales, ¿sí? Entonces, como yo soy el que estoy sufriendo el hecho y yo estoy exponiendo, digamos, el delito,
es una querella. Si fuera otra persona que lo presenta, La es una denuncia. denuncia. Pero como en realidad lo está haciendo la persona y digamos, ya está tipificado en la norma cuáles son los delitos querellables, que la persona misma es la que tiene que ir a poner el denuncio. ¿No? Son unos delitos que se van a manejar por el abreviado y son unos delitos que no son tan lesivos, no son tan, ¿cómo lo digo? Todos los delitos son graves, pero no es tan exageradamente grave. ¿Sí? Una lesión personal, un hurto simple, son delitos que son más como de manejo. Además, hay otra cosa con los delitos querellables, que pueden ser conciliables. Yo puedo llegar a un acuerdo con la persona. Usted ya no nos volvemos a agredir, usted me va a pagar, me va a indemnizar y arreglamos. Listo, usted me robó un celular, ¿sí? Ahí podría ser por la brevedad, un celular. No lo hizo con violencia, bueno, un celular, me va a pagar el monto del celular y me va a indemnizar. Y ya, ¿sí? Eso es otra característica que se presenta con, digamos, con los delitos querellables, que pueden ser conciliables. Ahora viene esto que es muy importante porque sale mucho en los exámenes. En los exámenes preguntan, por ejemplo, ¿qué procesos se van a llevar por el abreviado? Que ya les dije, son los querellables, ¿sí? Y preguntan también quién es el acusador privado y quién es el querellante legítimo. Entonces, el querellante legítimo es la víctima, o sea, el que puede poner la querella es la víctima. También lo puede hacer su abogado con un poder, su abogado, ojo, su abogado, no su esposo, su hermano, su hijo, no, su abogado. ¿Listo? En última instancia, que la persona no pueda ir porque está en el hospital, está, ¿sí? Podría hacerlo el mismo policía que estuvo atendiendo el caso, porque él estuvo ahí en presencia, ¿cierto? Pero es en última instancia. Es para la ley, el querellante legítimo es la víctima, es la persona que sufrió el hecho, o su abogado, ¿cierto? Entonces dice, por fuerza mayor o caso fortuito. Si nos acordamos qué es fuerza mayor y qué es caso fortuito. Tamara, Tamara, ¿qué es caso fortuito? Señor, ¿Qué es caso fortuito? ¿Qué es caso fortuito, Tamara? Suena la agenda, suena la agenda ya. sí, es que hay muchísima gente acá en mi casa ahorita. Bueno, listo. Me tocó salir corriendo para la habitación. Profe, Bueno. deme 5 minutos, yo me organizo y ya le respondo todo lo que usted me pregunte. Listo, listo. Digamos, ¿quién estuvo también? Vicky, ¿qué es fuerza mayor? ¿Es algo imprevisto? Sí, pero ¿lo puedo controlar o no lo puedo controlar? ¿Lo puedo predecir o no lo puedo predecir? No. No lo puedo predecir, tampoco lo puedo controlar, porque la fuerza mayor es la mano de Dios. Un Ujú. ejemplo de la mano de Dios. Digamos un terremoto o algo así. Muy bien. Un terremoto, un huracán, eso es la mano de Dios, es una fuerza mayor. Fuerza mayor, es muy grande la fuerza, es una fuerza mayor. No la puedo predecir, tampoco la puedo controlar. Ahora diríamos entonces el caso cortito, ¿qué es? Es la mano del hombre. Un robo. Es, sí, bueno, es la mano del hombre. Entonces es algo que yo no puedo predecir, pero si pudiera predecirlo, lo puedo evitar. Un ejemplo yo les colocaba con el carro. Yo no puedo predecir que de repente yo vaya manejando y el carro se le salga una rueda. ¿Sí? Yo no puedo predecir. Pero si yo supiera que el carro tiene la rueda suelta, yo la puedo ajustar antes de arrancar. Sí, y Sí. puedo evitar eso. Sí, claro. Entonces, los casos fortuitos sí los podría evitar. Los casos de fuerza mayor no los podría evitar. Quiero que se graben esto porque, bueno, esto en todos los exámenes sale preguntas sobre esto. Y es algo muy importante para la vida cotidiana también, porque uno podría explicarle, no, es que tuve un caso fortuito. Y no, digamos, alguien que sepa el tema, si usted le dice, no, es que por fuerza mayor no existe. Por fuerza mayor, ¿por qué? ¿Qué sucedió? No, es que se me varó el carro. Ah, que eso no es una fuerza mayor. Eso es un caso fortuito, ¿cierto? Entonces quedaría uno como mal planteado.
Bueno, entonces, si hay un caso fortuito, una fuerza mayor que la persona no puede, digamos, poner la querella, podría hacerla también el policía. El policía, pero es la última instancia. La primera, ¿quién es? El querellante legítimo es la víctima o su abogado. Ya, la víctima o su abogado. Digamos, en un caso que la persona fallece, la víctima fallece, ¿quién podría entonces? Decimos si él es la persona o el abogado y si él no le ha dado poder a un abogado y él murió, ¿quién podría ser entonces el querellante? Pues puede ¿El ser, policía? sí, sí, no, sí podría ser el policía, pero como queremos que alguien quede al frente de ese caso, Ok. ¿sabe quién, Ah, sí, quién podría? El algún heredero, o El sea, familiar. médico. sí, Ah, el hijo. ¿Por qué? Porque él sufrió la muerte de su padre, entonces él también es víctima, ¿cierto? Entonces él podría presentar la querella. Bueno, pero el Pero hay querellante una pregunta. legítimo es la víctima, es la persona que sufre, es la víctima. Ahora sucede una cosa. Nosotros decíamos en el procedimiento penal normal, decíamos, espera, ¿qué dice? Decíamos que el acusador o el ente que hacía la persecución judicial, ¿quién era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la pregunta? Pues, ¿Quién es el creo- que hace la persecución judicial normalmente en el procedimiento penal normal? Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación. Ese es el ente acusador, el ente que lleva la persecución judicial, siempre, ¿cierto? En el procedimiento eh, penal, el normal, la 906. Pero aquí en la 1826, entonces van a decir, venga, pero vamos a darle la facultad a que otra persona pueda ayudar, porque es que tenemos muy poquitos fiscales en el país. Entonces, tenemos tanta investigación y tenemos poquitos, y como ya estamos, tenemos, digamos, ya le estamos dando la representación a la persona que es el querellante legítimo, pues démosle a él también esa personalidad de ser el acusador privado, ¿sí? Y entonces se crea esto, se crea una facultad para que el fiscal le delegue esa función a la víctima, pero a través de su abogado, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser el querellante legítimo? ¿La víctima o su abogado? ¿Quién va a ser el acusador privado? La respuesta correcta es así, la víctima a través de su abogado. No, no van a poner allá al abogado, sino la víctima a través de su abogado. No va a ser la víctima ella sola, porque ella no puede hacer el acusador privado, pero ella sí lo va a hacer a través del abogado. Entonces, el acusador privado va a ser la víctima a través de su abogado. Entonces, mire, está facultado legalmente para ejercer la acción penal de la víctima, su representante. Pero en realidad, la respuesta es así. La víctima a través de su abogado o en representación de su abogado, ¿cierto? Ese es el querellante, el acusador privado. ¿Qué facultades va a tener este acusador privado? ¿Qué le van a...? Entonces, va a poder hacer algunas acciones que hace también que hace el fiscal. Por ejemplo, va a recolectar pruebas. Va a poder hacer algunas recolección de residuos, sí, de todos esos elementos materiales probatorios, va a poder hacer algunas grabaciones, va a poder tomar algunas fotografías, va a poder hacer todo lo que es una investigación como tal. Hay algunas acciones que no las puede realizar porque no tendría, digamos, el soporte, pero podría hacerlas a través del fiscal. Por ejemplo, no podría interceptar unas llamadas, no podría hacer vigilancia de correspondencia, ¿cierto? Pero a través del fiscal lo puede hacer. Entonces, yo soy el acusador privado, yo sé que tiene información que es vital y yo puedo decirle, venga, señor fiscal, necesito hacer esto, faculte, o sea, realícelo usted. Entonces, sí tiene la facultad de solicitárselo al fiscal. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar qué le decía yo, el traslado de acusación es que es un documento donde yo voy a plantear. Entonces yo voy a denunciar. Entonces me toman la denuncia en un documento. Listo. Pepito Pérez puso la denuncia de esto, ¿cierto?
él anexó las pruebas estas y estas, y esa carpeta, esa acusación, digamos, la van a trasladar a donde, digamos, al juez, lo van a trasladar al juzgado, ¿sí? ¿Para qué? Para que se lleve el proceso. Ese es el traslado de acusación, porque muchos de estos delitos no hay una flagrancia, no hay una captura. Entonces, se inician, ¿por qué? Por traslado de acusación, o sea, del escrito. El escrito se lleva allá ante el juez, ante el juzgado, y se inicia desde ahí. ¿Sí? También se puede hacer con una captura, lo que le decía, un hurto a celular, o sea, un hurto simple. Solamente tomó el celular y ya. Eso podría ser por el abreviado. Se le legalizaría captura, ¿sí? Y se hace acusación y se le solicita, la víctima le puede solicitar al fiscal que haga una conversión y lo lleven por el abreviado. Y lo pueden llevar normalmente, ¿sí? La característica del abreviado es que en cualquier momento también podría, digamos, conciliar. Listo. Entonces, en el procedimiento abreviado, digamos, quien realiza la acción, el delito, puede aceptar los hechos del momento que lo capturan o en el momento que le presentan el escrito de acusación. Por ejemplo, presentan un escrito de acusación, digamos, de calumnia. Entonces, la persona que está realizando la calumnia puede decirle, no, sí, yo la verdad, sí realicé la calumnia, pero la verdad me voy a retractar. ¿Sí? O la verdad, yo estaba ese día, digamos, enojado y sí la embarré. Podría tener unos beneficios. Podría llegar a una Romper conciliación. silencio. ¿Sí? ¿Sí? Y podrían llegar a una conciliación antes de ser sentenciado, o podrían también acogerse al 50%, podrían acogerse, digamos, a unas instancias que le puede facilitar, digamos, el juez. O podría ser antes de llevarse el juicio, solamente ahí, entonces se la podría brindar el fiscal. El fiscal tiene muchas facultades. Por ejemplo, el principio de oportunidad es un derecho que tienen las personas, ¿para qué? Para reconocer el hecho, pero facultarse unas exoneraciones de responsabilidad. O para decir por qué sucedieron los hechos, digamos, aclararlos. Entonces el juez dice, la verdad, aquí, si nos ponemos a hacer una investigación, llegaríamos a nada. Entonces, es más factible, es mejor renunciar a la persecución, digamos, no hacer ninguna instancia, que ponernos a investigar algo que desde el momento que se instauró, se sabe que no va a llegar a nada, porque no hay nada, no hay delito. Entonces, él por principio de oportunidad puede darle libertad a la persona. ¿Sí? También hay otra que se llama la preclusión, que es antes de la acusación, bueno, pero ese es en el normal, pronto los enredo un poquito. Antes de la acusación, el fiscal ve que no encontró, él sabe que la persona de pronto lo cometió, digamos, él sospecha, pero no encontró ni una sola prueba, no encontró nada para poder investigar a la persona. Entonces dice, no, mejor vamos a precluir, ya voy a cesar mi investigación porque la verdad no encuentro nada. Y también lo puede hacer, también puede hacerlo el fiscal. Pero es algo que es peligroso porque puede ser que el fiscal también esté comprado, ¿no? Pero sí se puede hacer. Bueno, seguimos aquí. Entonces, ¿qué va a contener esa acusación? Se decía que vamos a hacer un traslado de acusación, ¿cierto? Que es un documento, una carpetita, donde van a tener todas las pruebas. ¿Qué es lo que va a tener esa acusación, esa carpeta? Que va a tener una indagación del juzgado competente para conocer la acción. Es un documento donde él va a solicitar que, porque se puso una denuncia, una querella, vamos a iniciar la acción, la persecución judicial, ¿cierto? Una prueba sumatoria que acredite la calidad de víctima. Entonces, en el otro procedimiento, la víctima se declara en la audiencia de acusación. Hasta la audiencia de acusación es que uno puede decir, esta persona sí fue víctima o no. O sea, la calidad de víctima se la dan en la acusación. Aquí, pues la van a dar desde el inicio, pero tiene que comprobarse que sí tiene la calidad de víctima o no. Entonces, eso se hace a través de unas pruebas.
Entonces, el sumatorio de pruebas va a estar en este documento. ¿Listo? Entonces, va a demostrar que sí ocurrió el hecho, que esa persona sí fue víctima y que el otro personaje o la otra persona sí se sospecha que fue por este motivo y este motivo. ¿Listo? Se va a hacer una indagación a la persona, se puede hacer una indagación a la persona para ver si la persona reconoce el hecho o no lo reconoce. También la orden o conversatorio de la acción penal pública o privada. Entonces, aquí va a solicitar la persona, no, yo quiero que se haga por el abreviado, yo quiero ser el acusador privado, o quiero que se lleve por el término normal, por el procedimiento ordinario, ¿cierto? A partir del traslado escrito, la acusación, el fiscal y el acusador privado o la víctima podrán solicitar cualquiera de las medidas cautelares. Entonces, puede ser que le pueden dar una medida cautelar de no salir del país. Le pueden dar otra de presentarse 2 días, 3 días a la semana en la fiscalía para saber que no se ha ido, ¿cierto? Podrían darle otra medida que podría ser preventivamente estar en su residencia. Podrían darle otra que es no salir después de las 6 de la tarde de su residencia. Son muchas medidas que hay. Podrían darle otra que es intramural. Pueden decirle no. Entonces, aunque estos delitos son querellables, no son tan graves, pero sí le pueden dar. Por ejemplo, un hurto de celular sí le podría dar. Entonces, no, vemos que la persona sí es un peligro para la sociedad, vemos que la persona podría evadir la responsabilidad. Entonces, vamos a darle una medida cautelar de privación en centro carcelario. ¿Sí? Y la víctima, como acusador privado, como que puede realizar esa petición, pero a través de su abogado, ¿no? Esos casos tienen que tener un buen abogado, porque el abogado tiene que saber plenamente lo que hace, saberse bien esta norma y saber bien el procedimiento para poder, en corto tiempo, poder llegar a, digamos, a ganar el caso, pero en muy corto tiempo, porque de eso se trata el abreviado, que se le dé celeridad, que sea rápido. ¿Listo? Bueno, la aceptación de los cargos, entonces la persona, sí, yo acepto los cargos, venga, hacemos un acuerdo, entonces 50%, o venga, yo lo indemnizo, o venga, pueden existir varias cosas, porque la querella se puede retirar. ¿Cuándo? Esto es prueba de examen. ¿Cuándo se puede retirar la querella? En cualquier momento antes de juicio oral. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a ver que acepto los cargos y va a tener, digamos, una garantía de la disminución del 50% de la pena. ¿Sí? Y bueno, se hará un acta frente al juez, se verificará la validez y también puede aplicar en los casos de flagrancia. Yo fui capturado en flagrancia, me llevaron porque robé un celular. Yo llego y digo, no, sí, en la primera audiencia sí, la verdad, yo sí me robé el celular, yo pido perdón, yo voy a indemnizar a la víctima y esto, y le rebajan el 50% de la pena. Y como es una pena, digamos, el hurto simple es de menor cuantía, digamos, es poca, pues saldría muy rápido, indemnizando a la víctima y reconociendo el hecho, saldría muy rápido, digamos, de este problema. Bueno, viene la presentación de la acusación. Entonces, decíamos que en el otro procedimiento se van a realizar más audiencias, ¿cierto? Se va a realizar la audiencia acusatoria y la audiencia, bueno, la audiencia de imputación de cargos, audiencia acusatoria y la audiencia preparatoria a juicio oral. En esta no se va a hacer un solo traslado, un solo, digamos, el traslado y se va a hacer la audiencia concentrada. Entonces, en esta presentación, después del traslado de que se lleve el documento, el fiscal dentro de 5 días siguientes presentará el escrito de acusación al juez para realizar el juicio. Entonces, vamos a presentar el documento. Llamamos a la audiencia concentrada, ¿cierto? Hacemos la audiencia concentrada, bueno, a la audiencia concentrada vamos a tener 30 días. Hacemos audiencia concentrada y después de audiencia concentrada, como ya no hay nada más que decir, llamamos a juicio oral en 5 días y ya salimos digamos, de todo eso. Por eso es que esta ley busca es descongestionar, porque es muy rápido. El procedimiento va a ser muy rápido. Bueno, entonces los elementos que va a haber en la presentación de la acusación. El escrito de acusación, van a hacer la lectura del escrito de acusación. Tamara denunció que Juan
dijo que ella se había robado una camisa, va a leer todo. El descubrimiento va a ser las pruebas, acá están las pruebas, esta prueba fue verdadera, esta prueba fue verdadera, por lo cual, ¿sí? Declaratorio de la persona ausente. Aquí es cuando o la víctima o digamos, o quien fue el que realizó el hecho, no se presenta o está, digamos, se fue para Venezuela, se evadió, ¿cierto? Pero hay una, digamos, el abogado trae una declaración de esta persona o puede darla, digamos, si él es el abogado y tiene el poder, podría darla él en la declaratoria, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo que es la audiencia concentrada, que en sí es lo que viene esta ley, que el traslado, el traslado de acusación, del escrito de acusación, en realidad no es mucho, porque en realidad también en las otras también habría un soporte documental que tiene eso. Entonces, lo verídico en esta ley, en este procedimiento abreviado, es la audiencia concentrada, porque se va a hacer la imputación. ¿Qué es imputar? Es decir, esta persona cometió el hecho, ¿cierto? Va a decir, se cometió un delito de hurto y se sospecha que esta persona, estoy imputando a él el hecho. La acusación es reconocer plenamente que fue la persona. Es decir, sí, Juan, el cual está identificado con cédula tal, cumple estas características, tiene una cicatriz aquí, tiene eso. Entonces la imputación, yo voy a decir, esta persona, en la imputación yo voy a decir, esta persona creo que fue quien realizó el delito de hurto. Yo le voy a imponer un delito a él. En la acusación lo voy a reconocer plenamente. Entonces yo voy a decir, bueno, Juan, quien tiene estas características, está identificado con cédula tal, es de la ciudad tal, padre de tal, hijo de tal, ¿sí? Que tiene estas características, que tiene los ojos así, las cejas así, que lo voy a individualizar completamente, tiene un tatuaje que dice amor aquí en el brazo, ¿sí? Estas cosas, él fue el que realizó el delito. ¿Por qué? Porque él se encontraba el 25 de abril de 1995, siendo las 6:45, en tal lugar y fue el que realizó el hecho. Entonces yo lo voy a ubicar a él en tiempo, en modo, en lugar y lo voy a identificar e individualizar. Identificar es decir que él es como se representa en el documento de identidad, ¿cierto? Individualizar es verificar todas sus características y todo lo que lo hace a él como persona. ¿Listo? Entonces, en la acusación yo voy a hacer todo eso y voy a demostrar plenamente, voy a tratar de demostrar que él fue, ¿cierto? En la audiencia preparatoria, yo voy a dejar por sentada claras mis pruebas para que no me las refuten y voy a refutar las pruebas contrarias. ¿Para qué? Para ya dar una verdad de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Pero todas estas tres audiencias la vamos a hacer en una sola, que acá se va a llamar la audiencia concentrada. Entonces yo voy a decir de una vez, Juan fue el que cometió el delito, él estaba en ese lugar, voy a decirlo todo de una vez, voy a mostrar todas mis pruebas y en ese mismo lugar también voy a rechazar las pruebas del, digamos, del otro, ¿sí? Del victimario o de la parte contraria y voy a presentar mis pruebas y demostrarlas que son verdad mis pruebas. Eso es lo que se va a hacer en la audiencia concentrada. Todo se va a hacer de una sola vez. ¿Por qué se puede hacer todo de una sola vez? Porque son delitos pequeños. Si fueran delitos grandes, un feminicidio con arma blanca, con 3 lugares de los hechos, donde mataron a la persona en un lado, la arrastraron y la llevaron a otro lugar, tendría que llevar muchas pruebas, tendría que llevar mucho documento. Esto no se podría hacer, digamos, en un procedimiento con un delito así. Pero en un delito simple de injuria, calumnia y una lesión personal, sí se podría demostrar fácilmente y podría hacerse la concentrada. Por eso se realiza. Bueno, el juez procederá a que en la audiencia concentrada, a interrogar al indiciado, ¿cierto? A la persona que se sospecha que fue quien realizó el delito, ¿sí? Se hará el reconocimiento de la víctima. Entonces el juez va a decir, por lo que yo he verificado en el soporte, por lo que he verificado en la acusación, sí, esta persona es la víctima, esta persona sufrió por esto y fue
perjudicada en su personalidad, así, va a demostrarlo. Dará palabra a las partes para que expresen, espere que estoy acá tapando, para que expresen incompetencias, impedimentos y recusaciones. Aquí entonces podría decirse, digamos, yo podría decirle, no, pero es que yo lo robé, pero el abogado que lo está representando a él no puede. ¿Por qué? Porque él tiene, bueno, no sé, porque ellos son hermanos o ellos tienen, y va a haber algún, digamos, no va a haber, digamos, objetividad, o puede ser que él es familiar mío y estamos peleados. Puede haber cualquier circunstancia para que haya una incompetencia, ¿cierto? Para que haya un impedimento. Y las recusaciones se va a presentar es, usted me presenta una prueba y yo se la puedo refutar, se la puedo rechazar, o le puedo solicitar que no se tenga en cuenta por alguna cuestión. Va a haber una interrogatoria al fiscal si existen modificaciones. Entonces, es que esto se va más a largo. Digamos que el procedimiento se llevaba por ordinario y lo llevaba al fiscal, pero usted solicitó al fiscal que quería llevar la persecución, pero usted no supo llevarla y el fiscal volvió y se la retomó. Entonces podrían acá indagar al fiscal por qué motivo volvió y rechazó. Eso se llama conversión y la otra es, bueno, no me acuerdo bien. Entonces, pero esto es más largo. Entonces dará lugar a las partes, defensa, descubra. Bueno, va a haber digamos, un descubrimiento de todas las pruebas. El juez va a esperar, va a decir que todas las partes, tanto digamos, el investigador privado, que ¿quién es el investigador privado, Juan? El acusador El privado, ¿quién abogado. es? El abogado. El abogado de la víctima, ¿cierto? Entonces, él va a presentar las pruebas y por otra parte van a presentarlo el abogado, pero de quien realizó el hecho, o sea, de quien está siendo investigado, ¿cierto? Ambos van a presentar las pruebas y se va a verificar si las dejan como soporte de prueba o no. Las partes van a refutarlas, van a rechazarlas y el juez va a decir cuál prueba acepta y cuál prueba no acepta. Se le solicitan pruebas, dan la palabra para proponer nulidades. Entonces, lo que yo le decía, aquella prueba no puede ser porque no fue obtenida de una forma legal, ¿cierto? Esta prueba no la acepte, señor juez, porque no tiene cabida aquí. Bueno, cualquier cuestión que pueda hacer las nulidades. El juez se pronuncia sobre estas pruebas. Va a decir, va a estar de acuerdo con una prueba o no va a estar de acuerdo por un motivo, ¿cierto? Y se corre traslado a las partes, o sea, se le va a dar una copia de todo el expediente, de todas las pruebas que hay, de toda la acusación que hay, a ambas partes, tanto a la víctima como al indiciado, a quien está siendo perseguido judicialmente. Pero decía aquí que las dos partes van a demostrar que las pruebas que tienen ellos son verdaderas. Después de la audiencia concentrada va a venir la audiencia de juicio oral. Esta audiencia de juicio oral, pues ya se ha dicho todo, sería prácticamente solamente el sobrepeso, la ponderación de las pruebas de cada parte. El juez dice, por esta prueba y esta prueba, digamos, declaro inocente al indiciado o lo declaro culpable, ¿cierto? Y va a pagar una pena de tanto o va a llevar una multa o lo que él determine. Bueno. Las causales de libertad. Bueno, entonces cuando cumpla la pena, cuando la persona ya pues, digamos, le dieron una pena por el delito que cometió y ya la cumplió, pues el juzgado va a sacar la orden de libertad y ya el cumplimiento de la pena. Ya digamos, va a retomar su vida normal
porque ya cumplió y pagó el hecho que él realizó. Cuando precluya, entonces acá decíamos que se está investigando la persona, se está investigando, pero no se encontró una prueba fundamental, no se encontró ninguna prueba, no hay nada que soporte que en realidad él cometió el hecho. Entonces, no le queda otra instancia sino a quien está realizando la persecución judicial, decir, toca precluir, o sea, toca cesar la investigación y ya determinar que la persona pues pueda ser absuelta, porque en realidad no hay ni una sola prueba. Cuando se absuelva al acusado, aquí es cuando en el juicio oral se demuestra que él no tuvo la culpa, que él es inocente, pues, se absolvió de toda, digamos, acusación, ya le pueden dar la libertad. Por el principio de oportunidad, entonces yo lo decía al principio. ¿El principio de oportunidad qué es? Es la facultad que tiene el fiscal, también lo podría tener el juez, pero si llega hasta juez no habría. El fiscal, que la tiene el fiscal, para decir, es mejor cesar la investigación en este momento porque no hay nada. A hacer una acción que no nos va a llevar a ningún, digamos, a declarar a ninguna persona. Y vamos a a entorpecer el sistema penal por algo que no tiene sentido. Y él puede dar ese principio, digamos, de oportunidad a la persona, digamos, porque tenga una exoneración de responsabilidad. ¿Se acuerdan de las exoneraciones de responsabilidad? ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Cierra. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Se acuerda de Esas no son las, los causales perdón, de exoneración de responsabilidad? yo me las Bueno, Tamara, ¿cuáles son? extractivo, pertenecer, ¿sí son No, esas? no, esos son ¿No? los causales para el fuero penal militar. Digo Ah, aquí la exoneración de responsabilidad. O sea, ¿por qué motivo le van a decir que no tiene la responsabilidad usted? Lo decíamos cuando alguien que empujó a otro y eso. Allá estaban las exoneraciones de responsabilidad. tampoco entré temprano. No, pero era otra clase. Bueno, era el caso fortuito y la fuerza mayor era una causal de exoneración de responsabilidad, ¿cierto? Otra exoneración de responsabilidad es cuando estén en cumplimiento de un deber legal. Decíamos que el policía que mata a un delincuente está cumpliendo su deber. No hay por qué pagar un homicidio, porque está cumpliendo su deber. Decíamos que cuando hacía una actividad legal que puede ser cultural o deportiva, ¿se acuerdan? El boxeador que le pega un puño a otro y ese muere, está cumpliendo con una actividad lícita, legal, no hay problema, ¿cierto? Cuando ¿hay qué? Cuando hay permiso de la persona, de la víctima. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita. Pero cuando hay permiso de la persona, de quien está sufriendo la víctima, un consentimiento, también había exoneración de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la misma persona está dando por hecho, pero yo aclaraba, esto no sucede con las menores de 14 años o las menores de 18 años en tener relaciones sexuales, que, ay, no, es que ella quiso y ella, entonces no hay problema. No, porque ya no tienen la determinación para poder, o sí tienen, pero ante la ley no, ante la ley no tienen para ella poder decir que sí quieren. Entonces, esas exoneraciones de responsabilidad van a ser, digamos, unas de las causales para el principio de oportunidad. Entonces, yo digo, no, es que la verdad yo estaba entrenando con él karate, judo, ¿cierto? Y le hice un mal golpe y sucedió esto, por eso fueron las lesiones personales. Entonces dice, bueno, yo para qué, dice el fiscal, yo para qué voy a perseguir a un señor si después él me va a decir que fue una exoneración de responsabilidad porque están haciendo una actividad deportiva y en realidad lo que se ocasionó no fue grave. Entonces, el fiscal puede dar un principio de oportunidad y cesa la investigación. ¿Listo? Cláusula de acuerdo. Entonces, lo que le decía, la persona dio un consentimiento, llegaron a un acuerdo, ¿sí?
O en o digamos, hay una lesión personal. Juan, Tamara discutieron y ella le rasguñó la cara. Él presentó las lesiones personales, pero cuando llegaron allá, ella dijo, venga, es que la verdad yo trabajo en la alcaldía, a mí no me sirve esto. ¿Cuánto pide usted? Y cerramos el caso, ¿cierto? Él le dice, no, bueno, yo la verdad dejé de trabajar 3 días, yo me gano 100 por día, deme 300, y ella se los da. Llegan a un acuerdo, hacen una cláusula, un acta, y ya, desistieron las partes. ¿Sí? Cláusula de acuerdo. Y por este motivo también se le podría dar, digamos, libertad o absolver a la persona. Ya no hay problema. ¿No? Bueno, estos tiempos, los que vienen aquí, una persona no puede pasar privada de la libertad más de 180 días. ¿Sí? Y digamos, si se hizo la acusación y pasaron 70 días y no ocurrió la concentrada, digamos que hay una medida cautelar de estar privado de la libertad. Y sucedieron 70 días y no se hizo la audiencia concentrada, sale por vencimiento de términos. O si se hizo la concentrada y pasaron 30 días y no se hizo juicio oral, vencimiento de términos. O si se hizo juicio oral y no se hizo traslado de sentencia, la lectura de sentencia, también vencimiento de términos y sale en libertad. ¿Sí, Habeas corpus, señor? el habeas corpus no pega ahí. El habeas corpus también, pero bueno, el habeas corpus, pero es que si hay un acuso, digamos, un traslado de acusación, es porque sí están demostrando que la persona de pronto sí fue. Entonces sí habría como una forma de... Bueno, pero el habeas corpus por las 36 horas también podría ser, también se puede dar, porque capturamos a alguien en flagrancia, pero pasaron 36 horas y no le hicimos la audiencia, ¿cierto? La de legalización de captura. Habeas corpus y sale, la persona queda en libertad. Ahí bueno, el problema lo tendría el policía por dejar pasar el tiempo. Listo. Aquí es la destrucción de elementos. Los elementos que sean incautados de igual forma como en el ordinario y también aquí en el abreviado, como las armas blancas, las armas de fuego y todo eso, después de que son examinadas, de que se hace el juicio oral, de que se llevan las pruebas, de que se llevan y se guardan en un laboratorio y en una bodega de evidencias, ¿sí? Para llevar la investigación, pero ya se llegó a un juicio, se hace una orden de destrucción de todos estos elementos, ¿sí? Pero esa destrucción la hará ya el ente que es la fiscalía, ¿sí? Digamos, ellos son los que realizarían esta destrucción. La reparación integral. Entonces, si llegamos a una investigación y si se sentencia una persona, la persona puede solicitar que se le indemnice, puede solicitar que le pidan disculpas o perdón, que pidan perdón públicamente. También puede solicitar eso. ¿Sí? El acusador privado podrá formular presunción de reparación dentro del proceso. Entonces siempre va a poder presentar eso. Va a decir, es que mi víctima quiere que a él se le pida perdón. Mi víctima quiere que a él se le reconozca. Él lo que quiere es que la persona que hizo el hecho le reconozca que sí lo hizo. Y eso lo puede formular. La reparación integral. Bueno, para tener en cuenta, en el procedimiento penal abreviado se reduce el número de audiencias del procedimiento ordinario. El proceso penal comienza formalmente con el traslado del escrito de acusación, se realiza el fiscal al posible autor y al defensor, o sea, al abogado defensor. Entonces, en el concurso van a preguntar, ¿quién es el querellante legítimo? ¿Quién es? La víctima. La víctima, ¿cierto? O lo puede hacer su abogado, ¿cierto? Con el poder. Bueno, querellante legítimo. ¿Quién es el acusador privado? La víctima entre el abogado. ¿Ah? La víctima a través de su abogado. Listo. Muy bien. Sí. ¿Quién va a llevar la persecución judicial en el La procedimiento? fiscalía. No, pero aquí en el procedimiento abreviado. El procedimiento penal abreviado. La va a llevar el acusador privado. ¿Quién es el acusador privado? El abogado de la víctima, o sea, la víctima a través de su abogado. Ellos son los que van a llevar la persecución, porque el fiscal le va a dar un documento donde le va a dar poder para que él lleve la persecución. ¿Sí? En cualquier momento pueden llegar al fiscal y solicitarle cualquier cosa, pero él le va a dar el poder para que ellos lleven esa investigación. Hay unas cosas que no las pueden hacer.
otras que sí pueden realizar normalmente, la investigación la pueden hacer, pero hay unas cositas que no la pueden hacer, no tienen o sea, como que no les alcanza el poder o la facultad que les dan para realizar esas acciones. ¿Sí? Otras sí las podrían hacer. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, hay una pregunta del examen que decía, María fue víctima de lesiones personales, por lo cual Juan, que es su esposo, decide interponer querella. Y dice, bueno, la pregunta era que el fiscal le recibe esta querella y lo nombra a él acusador privado. Este procedimiento está mal realizado, ¿por qué? Entonces, la respuesta correcta era porque él no cumple la calidad de querellante legítimo ni acusador privado. ¿Por qué? Porque él no es la víctima ni es el abogado de la víctima. Él es su esposo, pero eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa, las audiencias. En el procedimiento penal normal o el ordinario están las otras audiencias, que están las normales, que es legalización de captura y imputación de los cargos, ¿cierto? Y solicitud de medida de aseguramiento, se llaman las normales de la flagrancia. Después viene la formulación de acusación, la preparatoria y juicio oral, ¿cierto? Lectura del fallo. Aquí en este, que es el abreviado, solamente vendría, si no hay flagrancia, traslado de escrito de acusación, audiencia concentrada y juicio oral. Y ya, terminaríamos todo el procedimiento. Entonces, mire que digamos, se disminuyen las audiencias. Esto es importante, digamos, en el examen. Van a preguntar esas cosas. Acá vamos a ver en la última hojita, digamos, la diferencia de las audiencias en esta página. Mire que esta nada más trae 2 audiencias y la otra trae un incremento de 10. ¿Por qué no metemos las de, digamos, legalización de captura aquí en el abreviado, en la ley 1826? Porque la mayor parte de delitos que vamos a investigar son querellables, no son por flagrancia, la mayor parte. Entonces, se inicia en la formulación del acuso, la formulación de acusación, ¿cierto? Del escrito de acusación. Y vienen, esta otra página es las audiencias que yo le he mostrado en el ordinario, en la 906, para que tomen, digamos, la diferencia de este al otro. Que hay un problemita, digamos, acá. Hay un principio en la ley que se llama el principio de favorabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando a mí no me conviene una ley y a mí me están investigando, yo puedo solicitar que me investiguen con la otra. Entonces, la víctima puede pedir por el abreviado, pero a quien están investigando el indiciado puede pedir que se lo cambien al ordinario, aunque tampoco le convendría porque son más audiencias y se demostraría más la culpabilidad, pero podría hacerlo, ¿cierto? ¿Qué más podemos sacar aquí, digamos, para el examen? ¿Qué han preguntado? El querellante legítimo, el acusador privado, las audiencias, preguntado qué contiene o qué sería el escrito de acusación, ¿cierto? Pero había otra que lo preguntaron. Mira, hay otra cosita que preguntaron en la... Ah, bueno, el desistimiento de la querella. Esto es importante porque le puede colocar un caso que, digamos, arreglaron las partes y antes del juicio oral la víctima desistió de la querella. Y esto sí se podría hacer. O hay una pregunta que decía que el desistimiento de la querella se puede realizar en el procedimiento penal abreviado hasta antes de, y decía, antes de la acusación, antes de juicio oral, antes de la presentación de escrito de acusación, ¿cierto? La respuesta correcta es hasta antes de juicio oral, hasta antes. Hasta en la concentrada se puede hacer desistimiento.
También se pueden acordar las partes, puede llegar a una conciliación. Siempre en este procedimiento se va a buscar conciliación de las partes. Si hay una conciliación, si hay un pago, se puede absolver ya todo el caso y se cerraría. Sería mejor, evitaríamos llevar a juicio oral, evitaríamos realizar más trámites. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? ¿Quién tiene preguntas? Profe, lo de los 180 días, de donde dice lo menor, más abajo. Ese es el tiempo para vencimiento de términos. Entonces, lo que pasa es que una persona no puede durar retenida, digamos, de una forma como injusta. Entonces, la ley le dice, bueno, vamos a dar un tiempo determinado para que lo puedan investigar. Y ese tiempo usted puede estar privado de la libertad. Si usted se pasa de ese término, pues, la verdad, vamos a darle el derecho que usted tome su libertad mientras lo siguen investigando. Eso no quiere decir que si sale por vencimiento de términos, usted ya queda suelto de la pena, que ya quede, digamos, libre y ya quede limpio, sin manchas. No, usted saldría, pero el proceso, digamos, de escrito, él seguiría, de documento seguiría, hasta que lo condenen o digamos, o lo vuelvan y lo llamarían, le sacaría una orden de captura y venga que usted tiene que pagar. Entonces, nadie, no puede superar, digamos, 180 días privado de la libertad por una medida cautelar sin que se le demuestre nada o sin que lo lleven a audiencia, ¿sí? Entonces le daría eso, vencimiento de términos, sale para su casa mientras lo siguen investigando. Aquí dan unos términos. Hacemos la acusación, pero para la acusación, para llevarlo a la concentrada, tenemos 30 días. La norma dice, bueno, tienen 30 días, pero vamos a darle 70, o sea, más de Gabela, 40 más de Gabela. Tienen 70 días para hacer la concentrada. No realizaron la concentrada en 70 días. Listo, démosle libertad a este muchacho porque acá injustamente no, porque él cometió el delito, pero está demasiado tiempo y no se le soluciona, ¿cierto? O digamos que se le hizo la concentrada y de la concentrada a juicio oral tienen 5 días, pero acá nos dieron 30 días y no se le hizo juicio oral. Entonces, bueno, vamos a darle libertad a este muchacho. Pero el procedimiento sigue, ¿cierto? Se le hizo juicio oral, se condenó, pero no se le hizo lectura, no se hizo el traslado de sentencia para, digamos, comenzar a descontar los días. Pasaron 75 días, también se le da libertad al muchacho. ¿Cierto? Causales de libertad. Entonces, decía, un compañero ahí decía que la habeas corpus, ¿sí? Pasaron 36 horas y no se le hizo audiencia. Libertad. Cuando cumplió la pena, dijeron que eran 3 años de pena, cumplió los 3 años, se le da la vuelta de libertad. Listo. Cuando precluyan, precluir es que el fiscal o el acusador privado no encontró pruebas, no encontró ni una prueba para decir que esa persona fue. Y si a usted no se le demuestra que es culpable, usted es inocente. Entonces precluye y sale en libertad. Cuando se absuelva al acusado, entonces, pues el juez verificó las pruebas de juicio, vio que no, que quedó absuelto de toda responsabilidad, boleta de libertad, y ya salió. Ahí sí queda limpio y sin mancha, ahí sí queda sin ningún problema, ¿cierto? Quedaría una anotación, pero no es algo penal, quedaría de que usted tuvo el procedimiento, pero no quedaría que fue sentenciado. Usted no quedaría una... por principio de oportunidad, aquí es el fiscal el que tiene la determinación, el que tiene la facultad para poder decir, es que, ¿para qué nos vamos a votar y vamos a perseguir y vamos a hacer si ahí no hay nada? Y él va a poder, él tiene que demostrarlo, tiene que escribirlo y soportarlo porque lo hace, pero es una facultad que tiene el principio de oportunidad. Y cuando hay una cláusula de acuerdo, las dos partes se pusieron de acuerdo ahí en alguna circunstancia y ya llegaron a digamos, bueno, vamos a acordar, esto antes de juicio oral, vamos a acordar, usted me paga tanto y vamos, y usted me pidió disculpas y esto hacemos, y pueden arreglar cuando es conciliable, ¿no? Hay cosas que no son conciliables, toca, pero hay unas que son conciliables, se puede arreglar. Es dependiendo el caso. ¿Quién tiene otra? Es que este tema es cortico. Esto, ¿para qué se, digamos, se crea esta ley? Para descongestionar el sistema judicial. ¿Cómo se desarrolla?
se hace la querella, traslado de acusación, audiencia concentrada y ya el juicio oral. Terminamos. Esto también es pregunta. ¿Cuáles son los delitos que se llevan a través del procedimiento penal abreviado? La respuesta correcta es las conductas punibles que requieren querella o que son querellables. Esa es la respuesta. Aun cuando hay otras que no son querellables, que también están aquí, pero la respuesta es esa. Porque todas las que son querellables se llevan por aquí. ¿Sí? ¿Qué sucede? Acá hay unas que no señalan privación de la libertad, pero unas poquitas. Las otras demás son por el ordinario. Hay unas que sí tienen pena de prisión, pero son unas poquitas, las otras son por ordinario. Entonces, la única que cumple totalmente la condición es las querellables. Todas digamos, las conductas que son querellables se llevan por aquí, por el abreviado. ¿Por qué? Porque es un delito, digamos, menor, un delito que no lesiona tanto el orden jurídico, que no es tan dañino, que no es tan malo. ¿Listo? Se pregunta qué es la querella. Entonces, es la acusación, es la denuncia que presenta la misma víctima. ¿Quién es el querellante legítimo? Decíamos que es la víctima, ¿sí? O su abogado. En última instancia, el policía. En última instancia, por un caso fortuito o fuerza mayor. Y si la víctima o el querellante muere, serían sus herederos, sus hijos, serían los querellantes legítimos. ¿Listo? ¿Quién es el acusador privado? Es la víctima a través de su abogado. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Dónde inicia el procedimiento penal abreviado? En el traslado de acusación. Formalmente inicia ahí, en el traslado de acusación. ¿Listo? ¿Hasta cuándo se puede desistir de la querella? Hasta antes, en cualquier momento. La respuesta correcta es en cualquier momento, hasta antes del juicio oral. Y bueno, esto de las audiencias. La otra tiene 5 audiencias, esta tiene solamente 2 audiencias. ¿Listo? Y ya, muchachos. Aquí vendríamos después, vamos a ver, digamos, el procedimiento de responsabilidad por daño de bien, que también es cortico, pero lo quería como pegar aquí para hacer la clase un poquito más larga, pero entonces después todos los confundimos, porque acá también hay una exoneración entre responsabilidad. Entonces mejor dejamos este tema que es cortico, dejamos hoy hasta aquí. Sí, sí quedó claro, quiero que todas las dudas que tengan me las digan a ver si. ¿Qué otra duda tienen? Entonces, No, tenemos 2 sistemas o 2 procedimientos penales. Digamos, vamos a hablar de que el Código Penal, que es la 599, nos va a decir qué son los delitos. O sea, va a decir, robarse tal cosa es delito, hacer esto es delito, ¿sí? Él me va a dar la tipicidad de la conducta, que es el Código Penal, ¿cierto? El procedimiento penal, que es la 906, me va a decir cómo se va a desarrollar la investigación y cómo se va a condenar la persona por ese delito que cometió, ¿cierto? A ese libro de la 906 se le adiciona este librito, que es la 1826, que es el abreviado, y es el libro séptimo, o sea, se agrega ya allá en ese procedimiento. Y va a decir, bueno, vamos a hacer una cosa, estos delitos que no son tan delicados, que son querellables, vamos a correrlos para aquí, y lo hacemos de esta manera más fácil. 2 audiencias y suerte ya, ¿sí? Lo decimos así. Entonces, eso es lo que busca este procedimiento abreviado. Que sea más ligero, que se le dé más celeridad a los casos y podemos solucionarlo para descongestionar el otro, la 906, porque hay mucho arrumio, muchas carpetas o muchos procesos que están estancados. Entonces inventaron este procedimiento para los delitos que sean más pequeños, solucionarlos más rápido y descongestionarlo, digamos, lo otro. Y pues muchachos, esto sería la clase por el día de hoy. No sé si fui claro. No sé.
Sí, pues bien. Muchísimas gracias por la clase. Sí, profe, gracias. ¿Tú? Hasta Listo, profe, mañana. gracias. Listo, bueno. Tenga buena noche, que Dios lo bendiga. Chao, hasta mañana. Chao, profe. Al servicio, madre.